Subsidio para construir una vivienda. En este video vamos a abordar el subsidio del Ministerio de Vivienda consistente en el TS1 tramo número 2, el cual permite construir una vivienda de hasta 1.600 unidades de fomento, o sea, alrededor de 61 millones de pesos, y por una superficie máxima de construcción de 140 metros cuadrados. Mi nombre es Gabriel Salazar Avendaño, yo soy abogado, me dedico al ejercicio libre de la profesión y además a la docencia universitaria. Vamos a ver quiénes pueden acceder a este subsidio. En primer lugar, estamos hablando de familias que no sean dueñas de una vivienda. Cuando hablamos de familia estamos hablando de a lo menos dos personas, ¿ya? Se pueden entender qué es familia, ¿ya? Por ejemplo, una pareja podría ser una familia, ¿ya? Es necesario que esta pareja no sea dueña de vivienda. Por ejemplo, porque esté arrendando, por ejemplo, porque vivan de allegados, ¿ya? También es necesario que esta familia tenga capacidad de ahorro. Cuando hablamos de capacidad de ahorro, lo mínimo que se debe ahorrar son 30 unidades de fomento, o sea, alrededor de 1.140.000 pesos y fracción. Ahora, recordemos que la UEF va variando, ya, por lo cual a la fecha en que se hizo este video, ese es el valor al cual equivalen 30 unidades de fomento. También es necesario acreditar la existencia de un sitio propio donde se pueda construir la vivienda o la posibilidad de acceder a la densificación predial, que consiste en construir una vivienda en un terreno donde ya existe otra vivienda. Bien. Ahora vamos a ver cómo es que se financia la construcción de una vivienda. Tenemos aquí tres pilares de financiamiento, aunque dos son esenciales. El primero es el ahorro que acabamos de mencionar, que debe ser de a lo menos 30 unidades de fomento. En segundo lugar tenemos el subsidio habitacional, cuyo valor depende de la zona geográfica donde se pretenda aplicar este subsidio, que lo veremos más adelante. En tercer lugar tenemos los recursos propios o un crédito hipotecario. No siempre va a ser necesario tener recursos propios o un crédito hipotecario para la construcción de la vivienda. ¿De qué depende? Del valor de la vivienda, porque es posible que con el ahorro y el subsidio habitacional sea suficiente para financiar la construcción. Vamos a ver ahora a cuánto asciende el monto del subsidio. Como pueden ver en esta gráfica, el monto del subsidio depende de la zona geográfica donde se pretende aplicar. Tenemos la zona del extremo norte, tenemos la zona regular y tenemos la zona del extremo sur e insular. A continuación podemos ver en esta pantalla de que dependiendo del precio de la vivienda va a variar el monto del subsidio en cada una de las zonas que acabamos de mencionar. Siempre cabe recordar que para acceder a este subsidio se debe tener el ahorro mínimo que ya hemos estado mencionando, o sea 30 UF. Bien, veamos un ejemplo. Si se pretende si se pretende construir una vivienda de 700 unidades de fomento en el extremo norte, ya el subsidio que se va a otorgar va a ser de hasta 670 unidades de fomento. Si el valor es superior a eso, por ejemplo 800, 900, 1000, etcétera, etcétera, hasta 1600 UF, el monto del subsidio que se va a otorgar es de 700 UF, lo cual al día de hoy asciende a alrededor de 26 millones de pesos y fracción. 26.600.000 pesos y fracción, para ser más preciso. En el caso de que se pretenda construir una vivienda de 600 unidades de fomento en la zona regular, el subsidio va a ser de 570 UF. Pero si es superior a 600 UF el precio de la vivienda, entonces el subsidio va a ser de 600 UF, o sea, alrededor de 22 millones de pesos y fracción. 22.800.000 pesos, para ser más preciso. Finalmente, podemos ver en el extremo sur otros ejemplos. Si el precio de la vivienda que se pretende construir es de 600 UF, el subsidio será de 570. Si el precio de la vivienda es de 700 UF, el subsidio será de 670. Mientras que si el precio de la vivienda es de 800 o más UF
con un tope de hasta 1.600, el subsidio será de 750 UF, o sea, alrededor de 28.500.000 pesos y fracción. Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos generales para acceder a este subsidio. Primero que todo, tener 18 años de edad, o sea, a lo menos uno de los postulantes debe tener 18 años de edad, o más bien uno de los integrantes del grupo familiar. Este integrante debe tener cédula de identidad vigente. Además, es necesario la acreditación de la capacidad de ahorro a través de una cuenta de ahorro para la vivienda que debe tener una antigüedad de a lo menos 12 meses, y en ella debe estar el mínimo de 30 unidades de fomento al momento de postular. Junto con lo anterior, es necesario no superar el tramo del 80% de la calificación socioeconómica en el registro social de hogares, salvo en el caso de los adultos mayores, donde se permite hasta el 90%. Vamos a ver ahora uno de los requisitos más esenciales, que se refiere a la acreditación de la disponibilidad de un terreno donde se pueda construir. ¿Cómo se acredita esta disponibilidad? Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero consiste en que se tenga un inmueble inscrito en algún conservador de bienes raíces a nombre de uno de los miembros del grupo familiar. ¿Y cómo se acredita esto? Con un dominio vigente. En otras palabras, estamos hablando de una persona que es dueña del terreno donde se va a construir la vivienda. Pero no es la única opción. La otra opción consiste en que el postulante haya constituido un derecho de usufructo o un derecho de uso en su favor. En otras palabras, que el postulante sea el usufructuario o el usuario, de modo tal que pueda construir sobre una parte de un terreno. ¿Por qué? Porque se constituyó un derecho de usufructo, un derecho de uso con el dueño de ese terreno. La otra posibilidad es que el postulante sea titular de derechos, o lo que se llama acciones y derechos, siempre que éstas estén inscritas en el conservador de bienes raíces respectivo. Ahora, he querido destacar estas dos últimas modalidades y en particular quiero referirme a la segunda modalidad, esto es a la constitución de un derecho de usufructo o un derecho de uso sobre un inmueble determinado, para que veamos cuáles son las ventajas de esta modalidad. La primera ventaja es que esto resulta ser mucho más económico que adquirir un inmueble en su totalidad en calidad de dueño. Evidentemente, a través del derecho de usufructo o el derecho de uso, se va a disponer de una parte de un terreno, no de su totalidad, y no se van a tener todas las facultades de dueño, son facultades limitadas, pero sí va a permitir, ¿qué cosa? Vivir en el terreno y construir, que es lo que se está buscando a través de la postulación al subsidio. Como es más económico, también es más rápido acceder a este tipo de disponibilidad del terreno a través de un usufructo o a través de un derecho de uso, porque evidentemente aquí se tendrá que comprar este derecho al dueño del terreno, lo cual, como otorga facultades limitadas, su valor es menor, es más barato. Finalmente, es posible que se den facilidades de pago para la constitución de un derecho de uso o de usufructo, ya que en la mayoría de los casos esto ocurre en situaciones rurales, donde un papá, por ejemplo, constituye un derecho de usufructo o uso en favor de un hijo, en favor de una hija, y por lo cual, por la relación familiar que existe, generalmente se dan esas facilidades de pago. Ahora, ¿cómo podemos ayudarte nosotros? Nosotros podemos ayudarte mediante la redacción de la escritura para la constitución del derecho de usufructo o el derecho de uso. Te vamos a asesorar analizando, revisando los papeles legales, ya el dominio vigente, el certificado de hipoteca y gravámenes, entre otros, para ver si se puede o no se puede constituir estos derechos, y también vamos a poder redactar la escritura respectiva que tienes que firmar luego en la notaría, para que una vez que termine todo este proceso puedas postular a el subsidio que hemos estado analizando en este video. Que estés muy bien.